Muy buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a este programa de conversaciones trascendentales. Me encanta hoy con un invitado súper especial, Humberto Poblete, coach ontológico, ayuda a las personas a transformar sus vidas, las va guiando por ese camino para obtener sus resultados, y un tema candente, Humberto, liderazgo situacional. Y yo de una vez voy a abrir este espacio del día de hoy para que me cuentes qué es liderazgo situacional. Porque quiero que me empiece, vamos a empezar por allí. Mira, te comento, lo que es liderazgo situacional, a ver, te comento un poco cómo surgió entre Carla y Gonzalo el tema de liderazgo situacional. Nosotros, bueno, como bien dijiste, somos coach ontológicos. Y la verdad que al revisar qué podíamos hablar de liderazgo nosotros, encontramos el liderazgo situacional y la verdad nos encantó porque es un modelo que está centrado exclusivamente en el colaborador. Capaz hay otros estilos de liderazgo donde uno está, por ejemplo, se enfoca más en lo que es el líder en sí mismo, cómo liderar mejor, pero desde la perspectiva del líder. En cambio, este en particular se centra más que nada en el colaborador, ¿sí? Es un tipo de liderazgo que se centra exclusivamente en el colaborador y se refiere a dos factores importantes, que es la capacidad y el compromiso. En lo que es la capacidad, bueno, es perfectamente medible, depende de cada organización, de cada lugar, que tiene sus estándares de desempeño. Y en base a eso se evalúa la capacidad. Ahora, hay algo que no es tan fácil de evaluar, que es el compromiso de los colaboradores. Entonces, nosotros es como que tenemos una especie de encuesta para que la gente haga, para que los líderes le hagan a sus colaboradores y se pueda medir de alguna forma ese compromiso. Wow. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que les preguntamos a los colaboradores es, ¿con qué elementos cuentan para hacer su trabajo eficiente y productivamente? ¿Sí? ¿Cuentan con los elementos necesarios? Si no es así, ¿qué es lo que les falta? ¿Sí? Después preguntarles, ¿se sienten parte de la empresa? ¿Se consideran parte integral, parte importante de la organización? ¿Sí? Y otra cosa que les preguntamos, ¿alguien fomenta el desarrollo de ustedes? ¿Sí? ¿Alguien los incentiva? ¿Alguien los cultiva dentro de la organización? La cuarta pregunta, ¿pueden crecer y aprender? ¿Consideran que pueden crecer, que pueden adquirir muchas más habilidades, que pueden ser profesionalmente mucho mejores de acá a un tiempo? Y la última, y creo que igual de importante, ¿los reconocen en sus puestos de trabajo? Es muy importante para el colaborador ser reconocido. Si bien nosotros siempre hacemos hincapié en que el reconocimiento ajeno no debe ser más importante que el reconocimiento propio. Eso siempre. Pero a veces un mimo creo que no viene mal e incentiva a los colaboradores. Así que esas serían como unas 5 preguntas clave para intentar medir de alguna manera el compromiso de los colaboradores. Me cambiaste la agenda. Me cambiaste la agenda de preguntas porque ese es uno de los temas que para mí son más importantes dentro del mundo corporativo, ¿sabes? Yo vengo del mundo corporativo, sí. En empresas como Nestlé, IBM, y la verdad es que me acabas de dar, como dicen en Venezuela, me diste en la madre, ¿no? El tema del compromiso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en las empresas? En las empresas la gente llega a acuerdos, pero un acuerdo no es un compromiso. Un acuerdo es, bueno, sí, vamos a hacerlo y ya veremos. Y la gente sale en las reuniones diciendo, bueno, sí, vamos a hacerlo, pero comprometerse es firmarlo, es ponerle es cortarte la vena y firmarlo con la sangre allí, ¿no? Poco menos, claro. No es lo mismo hacer un acuerdo que comprometerse con el acuerdo. Exactamente. Entonces me acabas de hablar de liderazgo, de compromiso, me acabas de ver distintos temas que para mí son súper sensibles en el mundo empresarial, en el mundo de las personas que tienen equipos de trabajo bajo su responsabilidad también. Porque, por ejemplo, vamos a suponer
bueno, no voy a suponer, vamos a ver. Voy a tomar a Damián, que siempre se enoja porque lo tomo como ejemplo, pero bueno, no importa. Y Damián tiene un grupo de personas que él necesita mover, que él necesita activar. Pero hoy en el mundo digital esa activación no funciona igual porque no tiene ese nivel de relacionamiento con esa gente. ¿Ok? Entonces, él tiene, vamos a ponerle un número, 20 tipos que él tiene que mover, que él tiene que animar a que estén activos, a que estén. ¿Qué le recomiendo Humberto Poblete desde el liderazgo situacional cuando son 20 tipos que son variopintos, que tienen culturas, que tienen creencias, que tienen valores distintas? Bueno, yo acá lo que le voy a recomendar a Damián es que se enfoque en cada uno de ellos, porque este tipo de liderazgo no hace enfoque en el conjunto de colaboradores, sino en el colaborador en particular. Entonces, si Damián, por ejemplo, tiene 20 o 10 colaboradores, se tiene que enfocar en cada uno de distinta manera. Posiblemente con algunos, con 2 o 3 de una manera determinada, con 2 o 3 de otra, pero sí. Y me diste el pie para hablar de lo que son los tipos de liderazgo situacional. Esa era mi siguiente pregunta. Porque Claro. liderazgo situacional, y vamos a hablar de acuerdo al personaje al cual le vamos a llegar con el mensaje. Esto es como la PNL que le llega al kinestésico, al visual y al auditivo. Aquí también le vamos a llegar de acuerdo a los valores, las creencias del tipo. Entonces, te me adelantaste, pero venga, me encanta. Bueno, perfecto. Entonces, hay 4 tipos de liderazgo situacional, ¿sí? Por lo que se supone, uno atraviesa hasta que la persona prácticamente se autolidera, hasta que el colaborador se autolidera. El primero es el estilo directivo. En este estilo directivo, que lo podemos tomar como un ejemplo cuando una persona recién entra a una organización, en este estilo directivo existe de parte del colaborador mucho compromiso, mucha predisposición a aprender, pero no cuenta capaz con la capacidad aún como para hacer su trabajo eficientemente. Y esto lo digo no porque no tenga la capacidad, pero Entendido. sí refiriéndome al dominio de las tareas, porque está en una empresa nueva, porque se tiene que adaptar, lleva un periodo de adaptación, eso lo sabemos todos, depende del colaborador, el tiempo de adaptación será menor, será mayor, ¿sí? Y después acá el líder lo que se encarga es más que nada de dirigir a su colaborador, ¿sí? Y no tener tanta relación con él. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder acá se va a encargar de supervisar al colaborador, ¿sí? Estar estrechamente controlándolo, ¿sí? No a un nivel asfixiante, obviamente, eso que quede claro. Pero sí va a estar permanentemente atento al desempeño, ¿sí? Ese sería lo que es el estilo directivo. A ver, por ejemplo, un líder le da la orden al colaborador y el colaborador simplemente va y ejecuta, ¿sí? El líder acá no da ningún tipo de explicación. Ese se podría traducir como un líder directivo, ¿sí? Después tenemos lo que es el líder persuasivo, ¿sí? ¿Cuándo aplicamos este estilo de liderazgo persuasivo? Bueno, acá el colaborador ya está un poco más adentrado en lo que es el dominio de las tareas, pero ¿qué pasa? Puede llegar en algún punto en el cual ese dominio de tareas le sea demasiado. Entonces, acá corremos el riesgo de que el colaborador pueda caer en su compromiso, ¿sí? Entonces acá el líder no solo tiene que dirigir, tanto como en el estilo directivo, sino que tiene que brindar apoyo a su colaborador. Acá es clave, acá tiene que estar con la dirección al 100% y con el apoyo al 100% del colaborador, ¿sí? Esto es muy importante para que el compromiso de ese colaborador no decaiga. Acompañamiento. Exactamente. Sí, esto lo podríamos traducir haciendo una diferencia con el estilo directivo en un líder que le dice a su colaborador lo que tiene que hacer, pero, como dice el nombre, lo persuade. Le explica los fundamentos de por qué tiene que hacer esto y esto de X manera, ¿sí? Obviamente, desde ya, el líder explora, va preguntando, y bueno, si tiene que aclarar y dar explicaciones,
lo hace. ¿Correcto? Bien. Después pasamos a lo que es el tercer estilo, que es el estilo participativo. ¿Sí? Y este estilo se aplica cuando el colaborador ya tiene mucha más capacidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá su compromiso puede, ¿cómo decirlo? Puede estar puede ser tipo un electrocardiograma, puede subir y puede bajar. ¿Por qué es tan volátil el compromiso del colaborador? Porque acá el líder lo que hace, empieza a bajar su dirección, empieza a dirigirlo cada vez menos. Sin embargo, lo apoya más. Pero ¿qué pasa? El colaborador, a estar tan acostumbrado a ser dirigido por el líder, lo que le agarra es como, podemos decir, miedo a fracasar. Miedo a fracasar en hacer él por su cuenta las tareas. ¿Sí? Entonces, acá el líder es muy importante que esté también con el apoyo al 100% para mantener también lo mayor posible el compromiso del colaborador. Eso es súper importante, ¿sí? Entonces, para eso el líder debería preguntar, debería escuchar al colaborador y facilitarle soluciones si las requiere, ¿sí? Y después tenemos el último estilo, que el último estilo es la realización máxima, podemos decirle, que es el estilo delegativo. Acá el colaborador sabe perfectamente lo que tiene que hacer, en los tiempos que los tiene que hacer, sabe cómo hacerlo eficientemente y tiene un compromiso impresionante, ¿sí? Y acá el líder prácticamente dirige muy poco y prácticamente no necesita apoyar a su liderado, ¿sí? Salvo capaz en pequeñas cuestiones que puedan surgir, pero rara vez necesita apoyar a su liderado. Entonces, acá el líder lo que hace es demostrar confianza a su colaborador, dándole autonomía, dándole casi un 100% de autonomía. Y es acá cuando podemos decir que el colaborador se puede, como, por decirlo entre comillas, recibir de líder. Entonces, por eso, sería como el estado de realización máxima del colaborador. Lo máximo. Exactamente. Muy bueno. Y ya viste, Dani, que hay que trabajar cómo hay que trabajarle a la gente de acuerdo a lo que los mueve y los motiva. Humberto, hace varios años atrás yo tuve la oportunidad de participar en un foro en el cual estaba representando la empresa en la cual yo trabajaba en ese momento en la Ciudad de México. Y el foro era liderazgo hoy o liderazgo del siglo XXI, era algo así el nombre del foro, ahora no me acuerdo tanto. Te estoy hablando hace unos 6, 7 años atrás, ¿no? Y era de Hey Group. De Hey Group, una de las grandes consultoras. Ahí de hecho conocí para mí una de las mejores coach que he conocido en mi vida ejecutivo, que es Lupita. Ellos decían allí, porque lo que tú me haces ahora reflexiona, me dice que ellos decían que una de las cosas que me acuerdo de ese programa, sí, es que existen 3 tipos de líderes, decían, ¿no? 3 tipos de líderes, decían ellos. Existía el líder y básicamente esto estaba orientado a lo que motiva un líder. A lo que motiva un líder. Hay líderes que los motiva el poder. Hay líderes que los motiva lo económico y hay líderes que los motiva el logro, ¿no? Decían ellos. Esto significa que un líder tiene que ser muy flexible, ¿no? En función de lo que te estoy escuchando, de también trabajar en función de, entonces, porque si yo tengo un líder, si yo tengo un líder con características de estar orientado o lo que lo motiva es el poder, por darte un ejemplo, yo me acuerdo que ahí había una encuesta y me dije, y la conclusión era que yo era un líder orientado al logro en ese momento, ¿no? Porque eran líderes de compañías y te hacían encuestas allí, pero me hiciste reflexionar, porque un líder orientado al poder a veces es poco flexible. Exactamente. Y el líder orientado al poder se aplica más a un estilo directivo. Exactamente. ¿Sí? Pero entonces cuando tiene esos equipos indisciplinados o esos equipos que necesitas empoderar, a esos equipos a los cuales necesitas empoderar de alguna manera, ¿cómo te abres? ¿Cómo trabajas? Bueno, a ver, si vos decís que hay indisciplina,
Disciplina, No todo sí, no todo el equipo, pero hay veces, no, hay veces obviamente, que pero tiene gente bueno, que cada uno tiene su propia agenda, porque en cualquier empresa, en cualquier equipo de trabajo, están las agendas ocultas. bueno, entonces en esa parte del equipo, ahí considero que se tiene que aplicar un estilo más directivo. Por eso era lo que le decía a Damián. Lo importante de un líder es identificar a cada colaborador. ¿Qué tipo de liderazgo va a necesitar ese colaborador? Si yo tengo una parte de mi equipo que está indisciplinado, y yo ahí voy a tener que ser directivo 100%. A ver, gente, activen, empiecen a disciplinarse, y obviamente esto va a requerir un control más exhaustivo, ¿sí? Pero apuntaba a eso principalmente, Ramón, al hecho de identificar cómo es cada colaborador. Y eso es una gran responsabilidad de parte del líder, ¿sí? Sí. Cada colaborador tiene su manera de trabajar, cada colaborador tiene, no sé, su manera de ver el trabajo, y es importante identificar eso, porque al identificar eso vas a tener mayores probabilidades de empoderarlo, ¿sí? Ok, bien. Bueno, inevitablemente la conversación antes del programa con María Isabel me abrió un tema que es un tema del cual yo hablo mucho con amigos, muchas conversaciones de café sobre esto, ¿no? ¿El liderazgo está en crisis o no? Y te lo digo desde la sociedad, porque hoy a veces yo siento que lo que antes era un valor, hoy es un antivalor, lo que antes era un antivalor, hoy es un valor. O sea, para mí, yo tengo una percepción de que el mundo está en transición, y las etapas transicionales del mundo han originado los grandes movimientos o a través de las conversaciones de los seres humanos, porque así es que nace el renacimiento, el modernismo, el posmodernismo. El mundo vive previamente a eso una etapa de transición, y yo siento que hoy estamos en esa etapa de transición que no sé hacia dónde vamos, pero vamos hacia una nueva era, hacia un nuevo movimiento en este estilo, ¿no? Entonces, pero yo me encuentro a la vez, y Mari lo dijo muy bien, o sea, me encuentro líderes muy extraños, o a los cuales yo no estaba acostumbrado, como Boris Poco Johnson. Estoy diciendo ortodoxos. uno, exactamente, un Boris Johnson, ¿no? O también esos líderes directivos en sus países, como lo es un Vladimir Putin o algo así, ¿no? Entonces, me encuentro con esto. Entonces, a veces yo digo, es que hoy no hay líderes, o el liderazgo está en crisis, o la generación joven, porque también pasa en países como Chile, que yo no veo un líder que tome la posta, que tome la batuta del que viene atrás. Estamos entrando en un tema, yo sé que es complicado, y además me encantaría, si alguien también tiene alguna opinión, ¿qué pasa con el liderazgo, Humberto? Bueno, a ver, yo te comento mi perspectiva. No sé si es el liderazgo lo que está en crisis. Yo lo que considero es que la confianza en los líderes que tenemos está en crisis, ¿sí? Y a mí Wow, me parece, sí, tremendo. sí, y a mí me parece que viene mucho por ese lado. Eh, a ver, yo por lo menos acá en Argentina, bueno, escucho algunos programas políticos y todos hablan de lo que es, por ejemplo, la desconfianza que hay en la política en general, ¿sí? Acá, obviamente acá no se va a meter partidos políticos ni nada por el estilo, pero se habla de una desconfianza general al sistema político, ¿sí? No se ven líderes, o por lo menos de los líderes que hay actualmente, no hay tanta confianza, ¿sí? Eh, Te hablo de todo tipo de líderes, pero igual esto en No, Argentina creo que total. viene pasando, no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás, de hace muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Igual yo creo que el tema es global, el tema es mundial, no solamente Argentina, para mí es mundial, Totalmente, ¿no? Sí. totalmente. Sí, pasan no solo en Latinoamérica, pasa en Europa, en Asia también.
Yo creo que no es el liderazgo, es la confianza en los líderes lo que está en crisis. Entonces, creo que a partir de ahí es donde va a venir ese cambio transformacional que vos mencionaste. O sea, ¿qué tipo de líder hay que ser para volver a generar esa confianza en la población? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Por ejemplo, escuchar más a la población. O sea, yo creo que en general la población no se siente escuchada. ¿Sí? Entonces, es muy importante cómo comunicarse asertivamente con la gente. ¿Sí? Mazo. Y justamente iba para allá, ¿no? Para la narrativa, para la comunicación, ¿no? Porque entonces Sí. es distinto un líder que desde su narrativa busca persuadir, es distinto el que busca confrontar y es distinto el que busca reflexionar. Yo no estoy diciendo que uno es mejor que otro, ¿no? O el pragmático, el antisistema y el empático. El que persuade es pragmático, es un jugador. Siempre también está buscando, ¿cómo se llama? Tener la razón, ¿no? El que confronta está descontento, siempre va a decir que esto está mal, se basa en el pasado, pero el que reflexiona, ve el futuro, trata de resolver los asuntos. ¿Qué necesita el mundo de hoy? O si es que tiene que ser una mezcla, no lo sé. Cuéntame tú. Bueno, lo que dijiste de algunos que persuaden, otros que confrontan. Primero, O reflexiona. a ver, de lo que me sigue de los líderes, o sea, volviendo al tema que estábamos un poco hablando, es, a ver, capaz es muy difícil, pero bueno, cada líder obviamente va a tener su propio interés, ¿sí? Eso se da por descartado. Cada líder tiene intereses propios. Sí. Bueno, entonces, creo que va a llegar un momento que va a haber que dejar de lado ese interés propio y ocuparse más de los intereses de la gente. ¿Sí? Y a eso iba con escuchar asertivamente a la gente, comunicarse asertivamente con la gente. ¿Sí? Por ejemplo, vos lo que decís, hay líderes que persuaden, otros que confrontan. Bueno, eso dependerá del estilo de liderazgo, ¿sí? Conviene aplicarlo en determinada situación y con determinados colaboradores. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la comunicación asertiva es importantísima. Porque yo, como líder, cuando me comunico con un colaborador, ¿sí? Yo tengo que fijarme bien que el colaborador entienda lo que le estoy transmitiendo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Hay determinados colaboradores que a veces no interpretan todo de la misma manera de la cual nosotros lo transmitimos. Pero eso es algo natural, o sea, no tiene que ver con una deficiencia del colaborador, es algo completamente natural. Porque cada persona, y esto lo vemos mucho en coaching, Carla me lo puede corroborar, cada persona está atravesada por diferentes modelos mentales, en cuanto a su historia personal, sus vivencias, etc. Y lo que yo le diga a ese colaborador, el colaborador lo puede tomar de otra forma. Ahora, ¿qué pasa? El líder a veces tiene un poco de ego y dice, yo sé cómo comunicar las cosas, yo no necesito preguntarle a la gente, a mi gente, si entendió, porque yo sé cómo comunicar las cosas. Por más que uno sepa comunicar las cosas o crea saber cómo comunicarlas, eso no quiere decir que el colaborador lo entienda, pero no porque el colaborador le cuesta entender, sino porque lo puede interpretar de diferente manera. Entonces, es importante de parte del líder corroborar si el colaborador entendió efectivamente lo que le transmití. ¿Sí? Y hay que olvidarse de pensar, no, porque puede pensar que yo no sé comunicarme bien, etc. Hay que sacarse sus prejuicios. Y un área que es de lo cual soy apasionado y además es mi área de trabajo fundamentalmente, ¿no? No dejar la comunicación al azar. Porque el problema que tienen muchos líderes, líderes de equipo, aquí probablemente hay varios que son líderes de equipo y yo no estoy señalando a nadie aquí, sino simplemente el que creemos que sabemos de comunicación y dejamos la comunicación al azar. Y yo siempre digo, si cuidas tus finanzas,
si cuidas tu planificación familiar, ¿por qué descuidas la comunicación, que es uno de los temas tan importantes en la vida, ¿no? Eh, Total, totalmente. es importantísimo. Pregunta, pues esto ya no sé. Y por cierto, si tienen preguntas, me encantaría que las hicieran. Yo sé que Marisabel debe tener un par de preguntitas por allí, se las tiene guardadas. Eh, este, a ver, Humberto, a mí me gustaría saber cómo detectas tú ese pensamiento, cómo Carla y tú detectan el pensamiento de una persona cuando lo van a hacer coaching. Porque tú me dices que ustedes le dibujan el mapa mental, el pensamiento, la línea mental de ellos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se detecta? ¿Con qué se come? A ver, eso la verdad es muy variado, porque depende de cada persona. A ver, depende de la temática que traiga esa persona, y en base a eso, porque a ver, cada uno va a tener una diferente perspectiva de acuerdo a una diferente temática. Entonces, el coach ontológico lo que tiene que hacer en ese caso es, obviamente, el coachee, el coacheado, le va a decir cuál es el tema que viene a trabajar. Pero después, a través de la conversación, es como que puede identificar, digamos, por dónde viene esa temática. Capaz no le pueda resolver la temática, pero sí puede ayudar a identificar con qué recursos puede contar esa persona para trabajar esa temática y resolverla en el mediano o largo plazo. ¿Sí? Nosotros no es que nos decimos hay determinados modelos mentales y hay que identificar cada uno, no. Eso es muy amplio y se va a centrar exclusivamente en la charla con el coachee. Cada coachee va a tener un modelo mental distinto. No tenemos una clasificación de modelos mentales, pero sí hay que identificarlo emocionalmente, también cómo son sus emociones, si es una persona muy emocional, o si es una persona muy cerrada emocionalmente, o es más cerebral, más fría, etc. Y bueno, justo hablando de esto, me diste pie para hablar de lo que es la emoción, ¿sí? Y qué importante es la emoción en un líder a la hora de gestionar. Y sobre Tremenda. todo, sí, tenemos que trabajar de diferentes formas con cada colaborador. Qué importante es para el líder gestionar las emociones. Pero no es solo el tema de, estar con el equipo y estar estable emocionalmente, ¿sí? Y yo acá quiero desmistificar un poco lo que es la imagen del líder, un líder que siempre tiene que estar pum para arriba, por decirlo de alguna manera, que siempre tiene que estar optimista. Bueno, obviamente con el equipo se recomienda ser una persona optimista, etc. Pero ¿qué pasa? El líder después, hay un momento que ya no está más con el equipo. Hay un líder que está consigo mismo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, yo lo que propongo en lo que es liderazgo, que dejen fluir sus emociones, que busquen los espacios necesarios para dejar fluir sus emociones. ¿Correcto? ¿Sí? Esa es una manera de desarrollar la inteligencia emocional que es tan necesaria en un líder. No sé si querés que te ponga algún ejemplo en particular. Sí, me encantaría, me encantaría. Bueno, perfecto. Por ejemplo, a ver, yo soy un líder de un equipo. Tuve una ruptura amorosa, ¿sí? A ver, entonces, Sin duda. a ver, ¿voy a llorar delante de mis colaboradores? No, porque quizás yo tenga que separar las cosas, tengo que separar lo personal de lo profesional. Perfecto. Ahora, si yo no me doy mi espacio, si esa ruptura amorosa me afectó demasiado y yo no me doy mi espacio para procesar esa ruptura, no puedo trabajar mi inteligencia emocional. Tengo que dejar fluir esa emoción de alguna manera. Entonces, si yo llego a las 10 de la noche a mi casa, me tiro en la cama y ahí sí, listo. Si tengo que llorarme todo lo que tengo que llorar, lo lloro, ¿sí? Y esto es tanto para hombres como mujeres, ¿sí? Acá. Oh, sin duda, concuerdo. Entonces, yo acá hago especial hincapié porque noto que hay
Es que a veces... Hay líderes... Sí, perdón. ¿Quién? No, se activó el sonido, pero ya lo corté. Adelante. Ah, adelante. ok. No, lo que decía que hay líderes que capaz necesitan mostrarse permanentemente todo el tiempo de determinada manera y no procesan sus emociones adecuadamente. Y eso tarde o temprano les puede jugar en contra. ¿Sí? Y para lo que es el tema del liderazgo situacional es importantísimo, porque ese equilibrio emocional, ¿sí?, nos va a facilitar mucho más el identificar a cada colaborador, ¿sí? Porque vamos a estar más centrados. Muy bueno, muy bueno. Marisabel, sé que tienes una pregunta. Sí, voy a hacer la última y después voy a la anterior. Me parecía muy importante, Humberto, esto que decís de los espacios, ¿no? Porque a veces algunas personas entienden eso de estar siempre pum para arriba o de mantener determinada distancia y ante una situación dolorosa son poco empáticos. Y eso también es mal visto, porque si yo en mi equipo tengo una persona que acaba de tener un accidente, y yo la verdad, María Isabel, espero que mi líder al menos se preocupe, ¿viste? Diga, che, hagamos algo, sucedió esto, y no que deje como que las cosas, como que no pasó nada. O sea, me pongo en el, bueno, hay que trabajar. Digo, eso también hace que se alejen mucho a las personas del líder, como decir, escúchame, no tiene sentimientos, no le pasa nada, ¿no? Claro. Y por eso, María Isabel, acá es importante identificar cuando un colaborador necesita apoyo, ¿sí? Si nosotros vemos que una persona que se desempeñaba prácticamente, no sé, nosotros necesitamos aplicar en el estilo delegativo en la persona, y de repente vemos que empieza a fallar, tenemos que identificar qué está pasando, porque a ver, si no hubo un agregado de tareas, si dominaba todo perfectamente y de repente empieza a fallar, hay que hablar. ¿Qué es lo que pasa? Claro. ¿Necesitas que te acompañen? ¿Necesitas hablar? ¿Sí? Eso es muy importante y qué bueno que lo tocaste, ¿sí? Hay que estar atentos también a la emocionalidad de los colaboradores, ¿sí? Claro. Porque capaz haya algo que nosotros no sepamos y obviamente el colaborador, capaz por miedo, no lo quiere decir o porque intenta de alguna manera separar lo que es lo laboral de lo personal, ¿sí? Y hoy más que nada, en toda esta revolución que Ramón mencionaba en un momento, está claro que lo personal y lo profesional van cada vez más de la mano, ¿sí? Sí, para mí sí. Totalmente. De hecho, tenía una pregunta cuando empezó Ramón a decir si hay líderes o no hay líderes. Yo voy a plantear lo que me pasa a mí, ¿no? Para ver cuál es la mirada de ustedes. Pero yo lo que estoy sintiendo es que más allá de si, no sé si puedo responder si hay líderes o no hay líder, lo que a mí sí me molesta mucho es que me parece que el líder tiene que ser conciso con sus valores. O sea, no puede ser que me hables a mí y me voy a poner un colaborador, que me digas a mí que hay que ser honesto, pero vos no estás siendo ni honesto ni nada. Entonces, creo que también hay algunos valores que yo espero de un líder, determinados valores, ¿sí? Que pueden no coincidir con los míos. A ver, puede que no coincidan con los míos, Totalmente. pero que sea, a ver, al menos deseo que sea consistente. Si vos, o sea, me estás hablando de rectitud, de hay que tener un orden, vamos a poner un aspecto de trabajo, tener un orden en la oficina, llegar a determinada hora, pero resulta que vos, que sos el jefe, no sé, llegás a las 2 de la tarde porque fuiste a jugar golf a la mañana, y está muy bien si quieres jugar golf, yo no digo, no tengo nada contra eso, ¿no? Me parece muy bien el ejercicio, pero entonces me parece que, como dice Ramón, entre lo que comunicás y lo que haces, me parece que hay como varios océanos juntos. Entonces, ¿cómo, qué tipo de, qué es eso? ¿Eso es un liderazgo? Si vos no sos cónsono con tus valores y pretendés que los demás tengan valores que vos no estás demostrando, o a mí me gusta modelar esas cosas, no sé. Mira, si vos sos un líder que no sos consistente con los valores que predicás y por sobre todas las cosas con el ejemplo, ¿sí? Seguramente el líder va a pasar a ser otra persona. Recordemos siempre que hay diferencias entre líder y jefe, ¿sí? Sí, sí. El jefe está establecido por reglamento y el líder no necesariamente, ¿sí?
por ejemplo, en un equipo de administración, que puede haber, por ejemplo, personas en cobranzas, pago a proveedores, recursos humanos, y después tenés un supervisor administrativo y después un jefe de administración. El jefe puede ser jefe, pero no necesariamente puede ser el líder. Porque capaz el jefe es muy malhumorado y todos quieren tener el mínimo contacto con él, pero no así el supervisor administrativo, porque capaz el supervisor administrativo está más en contacto con ellos, ¿sí? Capaz ya pasó por esos puestos y entiende mejor de qué se trata y tiene esa empatía de la que hablábamos anteriormente. Entonces, es muy importante, si vos predicás valores, por más que no estés de acuerdo, ser consistente con esos valores que vos tenés. Porque está bien, la gente no estará de acuerdo con tus valores, pero sí te van a respetar porque sos consistente con ellos, perdón. Muy bien. Y es importantísimo el respeto. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta, chicos? Me ha gustado muchísimo el tema porque entre la clase, entre conversaciones trascendentales que hicimos con Marisabel, con el tema de conocer a la persona desde su narrativa, desde su comunicación, y ahora también desde la situación de los equipos de trabajo, hay una mezcla interesante. Humberto, si cualquier persona necesita contactarlos, ¿dónde los encuentran ustedes como desde la consultoría? Nosotros con Carla y Gonzalo formamos un equipo llamado MVP Coaching, ¿sí? Estamos en Instagram como mb_p_coaching. Así que nos pueden seguir si quieren hacernos consultas por sesiones de coaching, por talleres, etcétera. Nos pueden contactar al MD de Instagram, ¿sí? Está muy bien. Así que excelente. Estamos para escucharlos, para atender sus necesidades, sus consultas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé, Dami, Marisabel. Bueno, Carla no. Carla, si tienes algún comentario, sin vergüenza puedes abrir el micrófono. Vera, Adel, Andrea, Edgar, Lenny, Leandro, Marlene. Yo la verdad quiero que siga hablando porque está genial. Son temas muy puntuales y ahí que es el día a día de cada uno, me parece. Está muy bueno. Mire, si quieren, puedo agregarles algo más en referencia a la comunicación que me parece que es importante también, y es el escuchar a los colaboradores, el aprender a escuchar a los colaboradores, ¿sí? Cuando el colaborador tiene que decirme algo, que capaz tenga que decirme algo que no me guste, pero si yo soy líder, yo tengo que tomar eso que me está diciendo como una crítica más constructiva, o simplemente escucharlo con algo que me tenga que decir. Lo que hablábamos con María Isabel, con el ser empáticos, tiene también que ver con el escuchar activamente a los colaboradores, ¿sí? Entonces, el líder tiene que aprender a desarrollar su escucha activa también. No solo el aprender a comunicar a través del habla, no sé, o a través del correo electrónico, no solo comunicar de esa manera, sino la comunicación viene también por el saber escuchar, ¿sí? No por el saber responder, sino por el saber escuchar. De interpretar lo que mis colaboradores quieren, de interpretar lo que mis colaboradores necesitan, ¿sí? Eso es muy importante también. Aquí llega una pregunta interesantísima, Humberto. Buenas tardes, interesante el tema. En caso de que tenga siempre un clima laboral de conflicto, ¿cómo podemos mejorar ese tema con los colaboradores? Bueno, yo lo que haría en ese caso, sentar a todos los colaboradores, ¿sí? Sentar a todos los colaboradores, ¿sí? Y empezar a enfocarlos, obviamente, primero, digamos, en lo que es el trabajo, que a veces nosotros, lo que es las cuestiones personales, hay que dejarlas de lado y enfocarse en el trabajo. Ahora, yo como líder tengo que ver bien por qué hay conflictos, ¿sí? Y tratar de minimizar los conflictos. Si hay dos personas que se tienen idea y directamente no pueden trabajar juntas, bueno, me enfoco en ese par y les digo, muchachos, empiecen a limar asperezas, somos un equipo, estamos orientados a un objetivo en común, ¿sí?
pero bueno, es también ayudarlos a que empiecen a ser empáticos de alguna manera entre ellos también, no para que sean amigos, sino para que tengan la mejor relación laboral posible y que eso les permita, dentro de esa incomodidad, sentirse lo más cómodos posible, ¿sí? Así que yo lo que haría es eso, hablar, porque cuando hay un conflicto laboral interno dentro de un equipo, lo importante es hablar, no dejar que el conflicto sea grande y que explote y que ya sea demasiado tarde, ¿sí? Porque capaz nosotros estamos contando en ese equipo con recursos muy capaces y por un clima laboral podemos perder esos recursos. Entonces es muy importante el identificar los conflictos y el hablar, ¿sí? Para que no pasen a mayores. Me hiciste acordar, bueno, en mis 30 años de mundo corporativo, solamente esto que te voy a contar me pasó una vez y fue aquí en Argentina. Bueno. Tenía un equipo maravilloso de trabajo, pero tenía dos gerentes que me reportaban a mí. Yo como director tenía dos gerentes, o sea, tenía varios gerentes, pero especialmente tenía dos. Uno hacía investigación de mercado y otro hacía servicios al consumidor. Entonces, además tenía mucha relación, pero una era profundamente emocional y la otra era completamente racional. La de marketing intelligence iba hechos. Y esta iba con emociones. Entonces, el choque era inevitable. Era inevitable. Y la verdad es que yo nunca tuve, o sea, yo tuve casos que manejé muchísimo a lo largo de mi vida y con mucha experiencia, pero yo nunca me había enfrentado a algo en donde, además, 100% emocional y 100%, es que ninguno de los dos era flexible. Ninguno de los dos. ¿Cómo manejas un caso así? ¿Cómo manejas casos así? Yo lo manejé, pero quiero escuchar de otro, a lo mejor digo, wow, me equivoqué, en retrospectivo lo hice bien. No, a ver, vuelvo a repetir, cuando se dan dos casos así tan extremos, una persona terriblemente cerebral y otra persona terriblemente emocional, hay que sentarse a hablar, ¿sí? Hay que escuchar a los colaboradores, es decir, ¿qué es lo que necesito yo? ¿Qué es lo que necesita el otro? ¿Qué es lo que me hace mal? ¿Qué es lo que hace mal al otro? ¿Sí? Empezar a limar esas asperezas, que se intente generar una empatía y que eso, tarde o temprano, termine repercutiendo de una buena manera en el desempeño de ambas, ¿sí? Hay que siempre intentar desarrollar la empatía con los colaboradores y darles a entender que uno como líder no está necesariamente para señalarlos con el dedo y porque vos te peleás, porque vos sos así, porque vos sos así, no. Uno como líder tiene que demostrar que siempre está para escuchar, ¿sí? Y que siempre está para hablar. Buenísimo, me encanta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya faltan 10 minutos y yo siempre intento que este sea un programa que dure entre 30 y 40 minutos para que después la gente no se aburra cuando lo venga. Venga, Marisabel, que me encanta que preguntes. No, ¿sabes qué decía Humberto también? Que me ha pasado mucho en la etapa corporativa. También cuidar el entorno donde el líder se comunica, sobre todo cuando tenés este tipo de situaciones difíciles, ¿no? A ver, yo te voy a decir cosas que las vivencié. Parar ser líder en el medio de donde hay 40 personas y decirle a dos que están teniendo problemas, bueno, o ustedes dos arreglan este tema o acá se pudre todo. Y vos que no estás en ese tema, quedás como medio como que... Entonces yo siempre digo que hay que tener cuidado del entorno también. ¿Dónde vas a decir lo que vas a decir? Porque expones a las personas y las dejas en una situación como que la señalaste con el rayo láser. O sea, si no sabías que había problemas, a partir de ese momento ya sabes que hay algo que está pasando. Entonces yo digo, muchas veces es común en el trajinar que ese tipo de cosas no se cuide el lugar. Andate a una salita, llévate, no sé, llévate a la persona a la salita. No lo hagas en el medio de todo. Porque ¿sabes por qué me traes eso? Eso que decías, sentémonos con el equipo. Está bárbaro, pero íntimamente. Nos sentamos con el equipo en un lugar íntimo, donde está el líder y su equipo. Y no que se entere el resto de la compañía de que hay un problema, ¿no? ¿Cómo es eso?
obviamente. A ver, lo que pasa es que, a ver, eso seguramente, el ejemplo que mencionás, María Isabel, es porque la persona, y esto es pura intuición mía, a ver, las quiso dejar de alguna manera, entre comillas, mal parada, o no sé, sin comillas, mal paradas, como para que sintieran vergüenza y se calmaran un poquito. Pero bueno, esa no es No lo actitud de un sé. líder, claramente. No, Esa no es actitud de definitivamente un que líder, no. claramente. No. Porque Entonces, además ¿cómo te voy a decir? No hubo ningún tipo de solución. Había un problema, los más cercanos sabíamos que existía ese problema, pero la verdad que esto fue como meterle, ¿viste cuando vos tenés una fogata que se está apagando y la agarrás con el chorro de gasolina? Ah, era un fueguito que se iba extinguiendo, después se hizo, claro, no era solucionó un nada. tanque Bueno, de gasolina, claro. es un tanque, no, una de las personas se terminó yendo del Sí, departamento, o sea, no hubo. Claro. bueno, Pero justamente. ¿sabes qué? Yo lo que siento es que fue mucho más perjudicial para el líder haber hecho eso que para las personas que estaban en el conflicto en sí, porque ya nunca más lo volvés a mirar con una cara, decir, escúchame, ¿cómo expones así a las personas? Mi mirada, no sé, ¿viste? Exactamente. Y bueno, el ejemplo que hablaba anteriormente y lo que acabas de mencionar vos, esa persona se terminó yendo del departamento. Sí, sí, Entonces la totalmente. importancia de hablar, de escuchar a la gente, obviamente en un espacio cuidado. Claro, claro. Lo que me Eso. planteó Ramón de esas dos personas, ¿sí? Obviamente yo las tengo que llevar. Chicas, vengan para Claro. acá, Así vamos, hacía, nos tal metemos en la cual, eso es lo oficina, que hacía. charlamos. Claro. A ver, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa entre ustedes dos? Cuéntenme, sin morderse los Sí, labios. Cuéntenme, ¿qué sí, es lo que les sí, sí, pasa? sí, sí. Eso era exactamente lo que hacía. Y yo soy de los que cree en el mundo, y Marisabel, tú a lo mejor me pensarás igual que yo en esto, no lo sé, y esto pocas veces lo he expresado públicamente, pero yo creo que las personas tóxicas dentro de una empresa, no sé si tóxica es la palabra, porque no necesariamente tienen que ser tóxicas. Yo te diría que la mejor palabra es las personas que no se comprometen o que llegan y que por temas de valores personales no encajan en una empresa. Yo creo que el mismo sistema evacúa a esas personas, las va sacando. Tarde o temprano, porque la persona no es feliz, porque la persona no se identifica, bueno, es choque permanente y eso es insostenible, ¿no? Es mi opinión, es mi opinión. Yo creo que al final, esas personas, el mismo sistema corporativo los evacúa, el corporativo, el mismo sistema de una red de mercadeo. Eso se ve en las redes de mercadeo, cuando la persona no encaja con sus valores. O sea, yo siempre recuerdo lo que dice Santiago Antinogene, las redes de mercadeo son para todos, pero no todos son para las redes de mercadeo, ¿no? Si el tipo no encaja, por más que te tongonees, siempre se te ve el bojote, decía el presidente Chávez en Venezuela, ¿no? Eh, este, eh, este, Al final se te ve la costura y sale, y te expulsa, del mismo sistema, ¿ok? Entonces, yo creo que eso es así, y en las redes de mercado sucede, no sé cómo lo ves, y ya para cerrar, Humberto, tu reflexión final sobre el tema del liderazgo situacional, sobre adaptarse, sobre participar, sobre comprometerse, porque más no es participar, es comprometerse, porque me encantó cómo empezaste la charla. A ver, mira, en lo que respecta a los valores de la organización, a veces no son solo los valores de la organización, sino son los valores o las normas del equipo en el cual estoy trabajando, que yo posiblemente no las pueda compartir. Pueden estar bien los valores de la organización, capaz son más acorde a los míos, pero los valores del equipo en el que estoy trabajando a veces no coinciden. A ver, hay una realidad también, y esto obviamente más que nada en Latinoamérica pasa, pero el hecho de que a veces tenemos la necesidad de trabajar y a veces es muy difícil cambiar de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacernos, qué pueden hacer los colaboradores en ese caso? Esto te digo porque a mí me ha pasado, ¿sí? De estar en una empresa con la cual no coincidía con sus valores. ¿Y sabes qué hice yo? Te lo digo así. Simplemente me enfoqué 100% en el trabajo, ¿sí? Dejé de lado lo que son mis compañeros, mis compañeras,
los dejé de lado, me enfoqué exclusivamente en lo mío. ¿Okay? Hacía mi tarea, hacía mi trabajo, era las 6 de la tarde, me iba para mi casa. ¿Sí? Yo sé que a los colaboradores capaz nos cuesta, en el rol de colaborador nos cuesta mucho abstraernos, ¿sí? Pero es muy importante también aprender a desarrollar eso. Yo por suerte lo pude desarrollar. Es más, te digo más, esto me pasó inclusive antes de estudiar coaching, ¿sí? Pude desarrollarlo, me mentalicé con el hecho de decir, bueno, me enfoco en el trabajo, ¿sí? Me enfoco en hacer bien mi trabajo, en sentirme satisfecho por hacer bien mi trabajo, y curiosamente en esa etapa fue la más productiva dentro de la organización, ¿sí? Claro. Entonces, a veces cuando nuestros valores no coinciden con los valores de la empresa o los valores del equipo en el que estoy trabajando, pero a su vez hay un contexto económico que me impide ir hacia otro trabajo inmediatamente, entonces yo ahí tengo que trabajar en mí, ¿sí? Y decir, ¿qué es lo que necesito hoy? Empezar a establecer prioridades. ¿Qué es lo que necesito hoy? El trabajo. Perfecto. Bueno, no comparto los valores de mi equipo o de mi organización. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo estoy acá para hacer esto y esto y esto. Bueno, me enfoco en esto y esto y esto. Y también para eso estamos los coaches ontológicos también, ¿no? Para ayudar a ese cambio, a esa toma de conciencia de hacerles ver que en su rol de colaboradores y ante lo que no pueden cambiar, porque muy posiblemente uno no vaya a cambiar los valores de la organización ni los del equipo de trabajo, a cambiarse uno para que eso le afecte lo menor posible. Buenísimo, me encanta, me encantó. Bueno, familia, no sé, si no hay más preguntas, quiero agradecerte realmente, Humberto, por tu tiempo, por haberte tomado el espacio para conversar con nosotros en Conversaciones Trascendentales. En 2 semanas venimos con otro tema que estamos pensando desde producción con Marisabel lo que va a hacer. Ya se los informaremos con tiempo. Aquí quiero cerrar con 2 comentarios de Carla. Estuvo muy calladita, pero muy precisa con los comentarios con lo que acaba de decir. Siempre motivar a los equipos desde los líderes. Poner foco en las necesidades del colaborador es importante de parte del líder. Poner foco en la gente. Bueno, Marisabel, muchísimas gracias. Y Adel, muchas gracias por la conversación. De verdad, me encantó. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado esta tarde de hoy. Me encanta, son temas que podemos pasar horas hablando. Tú mismo lo dijiste, Humberto, son conversaciones de café. Totalmente. Pero con altísimos aprendizajes. Fíjate, yo te quiero agradecer aprendizaje. A vos por el espacio. Sí. También te quiero agradecer por el espacio y bueno, por toda la gente que se presentó y bueno, por aquellos que opinaron también. La verdad que a mí me gustó mucho compartir este espacio con ustedes. Fue una charla muy linda. Así es. Fíjate, aprendizaje, el compromiso. Un líder que compromete, entender al equipo. Esto es un aprendizaje de Santiago Antinogene, pero fue inevitable traerlo, ¿no? El tema de que dentro de los equipos de trabajo, las redes de mercadeo son para todo el mundo, pero no todo el mundo son para las redes de mercadeo, porque el mismo sistema evacúa a esos que no son para eso. Y por más que hagas esfuerzos, no lo vas a lograr. Vimos cómo manejar personas que no se comprometen y tener valores. Bueno, Dami, tuvimos recomendaciones de cómo motivar y cómo manejar esos equipos entendiendo a las personas y poniéndose de la posición de ellos, ¿no? Yo la verdad... Importantísimo. Así es. Creo que hemos tenido una hermosa tarde de co-creación en liderazgo, co-creación formativa en liderazgo. Conversaciones Trascendentales se despide hasta dentro de 2 semanas. Estamos seguros que nos van a estar acompañando con un nuevo tema. Así que muchísimas gracias, Humberto, y buenas tardes. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego.